La superficie de la Tierra parece tranquila cuando se observa desde lo alto, como si fuera un cuerpo inmóvil que gira lentamente en el vacío. Pero bajo esa piel frágil, el planeta late, tiembla y se reconstruye sin descanso. La corteza sobre la que caminamos es solo una fina cáscara que flota sobre un océano de roca fundida, y esa capa sólida se mueve, se rompe, se hunde y vuelve a emerger, como un pulmón que respira desde hace miles de millones de años. A cada segundo se levantan montañas, los océanos se expanden y continentes enteros se deslizan en direcciones opuestas, impulsados por una fuerza invisible que proviene de las profundidades. Nada aquí es permanente. Nada de lo que el ser humano ha construido resistirá al tiempo. La Tierra es y siempre ha sido una máquina viva creada para destruirse y renacer. Lo que llamamos estabilidad es solo un instante de silencio entre dos catástrofes geológicas. La naturaleza del planeta es la transformación, y cada era lleva en sí la semilla de su propia ruina. El suelo bajo nuestros pies se recicla en un ciclo interminable de creación y aniquilación, impulsado por el calor, la presión y el tiempo. El mismo suelo que hoy sostiene bosques y ciudades fue una vez fondo oceánico, fue magma, fue hielo. Todo lo que existe en la superficie terrestre es el resultado de procesos que devoran lo que existió antes. El planeta se destruye para seguir vivo, borrando sus huellas y recreándose a partir de sus propias cenizas. Desde hace miles de millones de años, el calor interno de la Tierra, generado por la violenta formación del planeta y por la desintegración de elementos radiactivos en su núcleo, alimenta esta máquina de renovación. El núcleo metálico en fusión gira en convección constante, moviendo lentamente el manto rocoso, y es esta danza profunda la que empuja los continentes, abre los océanos y modela las montañas. El interior del planeta es un corazón que nunca ha dejado de latir, y ese movimiento lento, casi imperceptible a escala humana, mantiene el equilibrio dinámico que permite la existencia de la vida. Sin él, el clima colapsaría, la atmósfera se estancaría y el planeta se convertiría en un mundo muerto. A escala humana, vivimos como si el mundo fuera sólido e inmutable, pero el tiempo geológico se burla de esa ilusión. 1.000.000 de años para la Tierra es solo un parpadeo. Montañas enteras se levantan y se destruyen en ese lapso. Los ríos cambian su curso, los desiertos se transforman en mares y los mares en desiertos. Cada grano de arena en una playa guarda una historia de destrucción. Fue piedra, fue montaña, fue abismo, y un día volverá a ser todo eso. La Tierra no conoce la palabra permanencia, solo transformación. El planeta es un escultor paciente, y su obra maestra es el propio ciclo del cambio. Los humanos aparecieron hace un instante en el reloj cósmico, y aún así creen dominar el mundo. Pero para el planeta nuestra civilización es solo un polvo breve sobre una roca en movimiento. Carreteras, edificios y fronteras desaparecerán como si nunca hubieran existido. La Tierra no guarda recuerdos humanos, guarda eras. Lo que llamamos pasado remoto es, para ella, presente continuo. Los mismos procesos que formaron los primeros continentes siguen actuando hoy, invisibles y lentos, preparando la próxima reconfiguración global. Vivimos sobre un gigante que duerme, pero su sueño es inquieto. Si pudiéramos observar la Tierra con la visión acelerada del tiempo geológico, veríamos algo hipnótico y caótico al mismo tiempo. Continentes deslizándose como fragmentos de corteza sobre un caldero en ebullición, océanos abriéndose en grietas incandescentes, montañas creciendo y derrumbándose como olas petrificadas, glaciaciones cubriéndolo todo de blanco y derritiéndose luego en mares azules. Veríamos volcanes escupiendo vida y muerte, meteoros surcando el cielo y reorganizando ecosistemas enteros. Con cada destrucción surgirían nuevas formas de las ruinas y con cada nacimiento se sembraría un nuevo final. Así respira el planeta. Así se mantiene vivo. La geología es el idioma de la memoria de la Tierra. Cada capa de roca es una frase escrita con fuego, hielo y presión. Cada mineral guarda el testimonio de una antigua catástrofe. Cuando estudiamos el planeta, no miramos al pasado,
Observamos el presente extendido hasta el infinito. Cada montaña es un instante congelado en el flujo del tiempo. Cada volcán es una herida abierta en la piel del planeta. Cada océano es un espejo que refleja la respiración de un mundo que nunca duerme del todo. La Tierra se destruye porque necesita reinventarse. Cuando su interior hierve y el suelo se rompe, el planeta solo está redistribuyendo energía, equilibrándose, reconstruyéndose. La destrucción es el mecanismo de purificación que mantiene el orden dentro del caos. Lo que para nosotros parece una catástrofe es simplemente mantenimiento para ella. El volcán que destruye una ciudad fertiliza el suelo durante milenios. El terremoto que devasta una costa crea una nueva cadena montañosa. El planeta no distingue entre el bien y el mal, solo entre movimiento e inercia, vida y dormancia. Y mientras haya calor en su núcleo, la Tierra seguirá latiendo. Por eso el planeta no nos necesita, pero nosotros sí lo necesitamos. Dependemos de su inestabilidad para existir. Sin el movimiento de las placas, sin el ciclo del carbono, sin los volcanes que liberan gases, el clima colapsaría y la vida se detendría. Es el caos el que garantiza el equilibrio. La Tierra es un organismo geológico y nosotros somos una de sus expresiones momentáneas, una parte que respira con ella, pero que será reemplazada cuando comience el próximo ciclo. En el silencio profundo bajo nuestros pies existe un mundo que jamás vemos, pero que decide el destino de la superficie. El interior de la Tierra es un corazón en combustión constante, que late desde hace más de 4.000 millones de años. Un océano de metal fundido, denso e incandescente, gira en capas superpuestas, transfiriendo calor, energía y movimiento. Este corazón invisible es el que sostiene el campo magnético, mueve los continentes, da forma a las montañas y define el clima. Sin él, el planeta sería solo una esfera fría cubierta de polvo, sin mar, sin aire y sin vida. Todo lo que existe aquí afuera depende de lo que ocurre allá adentro. En el centro del planeta hay una esfera sólida de hierro y níquel comprimida a temperaturas superiores a 6.000 grados Celsius, tan caliente como la superficie del Sol. A su alrededor existe una capa de metal líquido en rotación constante, el núcleo externo, que actúa como un dinamo natural. El movimiento de ese océano metálico genera el campo magnético terrestre, una burbuja protectora invisible que desvía la radiación solar y cósmica mortal. Sin ese escudo, la atmósfera sería lentamente arrancada hacia el espacio y la Tierra se convertiría en una roca árida, como Marte. La vida existe porque el núcleo interno nunca descansó. Más arriba, el manto terrestre se extiende por casi 3.000 kilómetros de profundidad. No es sólido ni líquido, sino algo intermedio, una masa caliente y plástica que fluye lentamente como cera bajo presión. Corrientes de convección en ese manto transportan el calor del interior hacia la corteza, moviendo las placas tectónicas como gigantescas cintas geológicas. Es un movimiento tan lento que apenas puede percibirse, pero irresistible a escala de millones de años. Esas corrientes son la sangre del planeta, llevando energía desde las profundidades hasta la piel del mundo. Cuando el calor del núcleo encuentra debilidades en la corteza, asciende violentamente, creando volcanes y fisuras que rasgan el suelo. Lo que llamamos erupción no es más que una exhalación del interior del planeta. El magma que escapa lleva consigo minerales nuevos, gases antiguos y el material que formará el suelo fértil del mañana. El volcán destruye, pero también crea. Es el aliento caliente de la Tierra moldeando el futuro con las cenizas del presente. Y incluso después de miles de millones de años de actividad, ese fuego interno aún no se ha apagado. El calor que mantiene en funcionamiento esta máquina proviene de dos fuentes: la energía dejada por el nacimiento violento del planeta y la desintegración radiactiva de elementos como el uranio, el torio y el potasio en las rocas internas. Cada segundo, esas partículas liberan suficiente calor para fundir la base de la corteza y mantener el manto en movimiento. Este proceso silencioso garantiza la renovación continua de la superficie. Cuando una placa se dobla y se hunde en las profundidades, es lentamente reciclada por el calor, regresando más tarde como nueva corteza
en las dorsales oceánicas. La Tierra literalmente se consume a sí misma para mantenerse viva. Ese motor geológico también es responsable de un fenómeno esencial, el ciclo del carbono. Las rocas subducidas liberan dióxido de carbono en las cámaras magmáticas, que es expulsado por los volcanes y devuelto a la atmósfera. Con el tiempo, este gas se disuelve en la lluvia, reacciona con las rocas, es arrastrado por los ríos y regresa a los océanos, donde vuelve a quedar atrapado en los sedimentos. Es un ciclo cerrado, autorregulado. Si el interior de la Tierra se enfriara y se detuviera, el clima global colapsaría y la vida se extinguiría. El campo magnético generado por el núcleo metálico no solo protege, sino que también guía. Crea las auroras boreales y australes, resultado visible de las partículas solares que chocan con la atmósfera superior. Son señales luminosas de que el corazón del planeta aún late. Mientras existan auroras danzando en el cielo, significa que el fuego interno aún respira. Cuando desaparezcan, será la señal de que la Tierra está muriendo por dentro. En escala cósmica, la Tierra es uno de los pocos mundos conocidos cuyo calor interno aún moldea su exterior. La Luna, por ejemplo, ya perdió su fuego. Marte hace mucho tiempo que dejó de moverse por dentro y se convirtió en un desierto frío y silencioso. La diferencia entre un planeta muerto y uno vivo es el corazón que lo calienta. La Tierra permanece activa porque todavía arde por dentro. Esa llama subterránea es también la que mantiene girando el tiempo geológico. Sin ella, no habría montañas nuevas, ni terremotos, ni volcanes, ni renovación de ecosistemas. Solo habría estancamiento. La vida florece no a pesar del fuego, sino gracias a él. Cada árbol, cada río y cada ser vivo que respira hoy existe porque, bajo nuestros pies, hay un océano de metal líquido girando en silencio, alimentando la máquina de la creación. Bajo el suelo que creemos firme, la Tierra está en una guerra constante consigo misma. La corteza, esa capa fina sobre la que levantamos ciudades y sueños, está compuesta por enormes bloques de roca, las placas tectónicas que flotan sobre el manto en movimiento. Esas placas chocan, se separan, se doblan y se destruyen en un ciclo eterno de reconstrucción. Es un juego lento y brutal, invisible a escala humana, pero tan poderoso que redibuja el mapa del planeta a lo largo de las eras. El tectonismo es la sangre del planeta en movimiento. Es el proceso que renueva el rostro de la Tierra y garantiza que nada permanezca igual durante mucho tiempo. Imagina la corteza como una piel agrietada sobre un cuerpo incandescente. Donde el calor interno asciende, la piel se rasga. Donde el frío se acumula, se contrae y se rompe. Las grietas oceánicas son cicatrices abiertas del planeta, lugares donde el magma asciende y crea nueva corteza, empujando lentamente los continentes en direcciones opuestas. En las zonas de subducción, una placa se sumerge bajo la otra, hundiéndose otra vez hacia el interior de la Tierra y fundiéndose de nuevo. Es un ciclo perfecto de nacimiento y destrucción, tan equilibrado que la cantidad de corteza creada y consumida se mantiene casi constante. Nada se desperdicia, nada es eterno. Los límites entre las placas son fronteras vivas de energía. Donde dos placas chocan, nacen montañas. Donde se separan, surgen mares. Donde se deslizan una junto a la otra, la fricción genera terremotos capaces de sacudir civilizaciones enteras. El planeta parece tranquilo, pero bajo la superficie existe un sonido constante de presión y de choque. Cada continente es una balsa de piedra navegando en un océano de fuego. Y cuando dos de esas balsas colisionan, la Tierra gime, levanta montañas y abre heridas profundas. Así nacieron las mayores cordilleras del mundo. Cuando la placa de la India chocó con la placa de Eurasia, hace decenas de millones de años, las rocas se doblaron y se empujaron unas sobre otras, formando el Himalaya, una cicatriz colosal que aún hoy sigue creciendo algunos milímetros por año. Lo mismo sucede en los Andes, resultado del choque entre la placa oceánica del Pacífico y la placa continental de América del Sur. Cada cordillera es el registro de un impacto lento, continuo e inevitable. Pero el tectonismo no es solo destrucción, también es creación.
Las dorsales oceánicas, enormes cordilleras sumergidas, son fábricas de suelo nuevo. El magma asciende por las grietas, se enfría al contacto con el agua y se transforma en nueva corteza. A partir de esas líneas incandescentes, el fondo de los océanos se renueva constantemente. El océano Atlántico, por ejemplo, crece cada año, milímetro a milímetro, a medida que las Américas se alejan de África. Esa separación, casi imperceptible, ya ha cambiado el clima global, las corrientes marinas y la distribución de especies incontables veces. Este movimiento continuo hace que nada en la superficie terrestre permanezca igual. Los continentes se reúnen y se separan como piezas de un rompecabezas que nunca termina. Los océanos nacen y desaparecen, las montañas se elevan y luego se erosionan. El tectonismo es el responsable de moldear el escenario en el que actúa la vida. Sin él, el planeta sería un desierto inmóvil, sin montañas, sin ríos, sin diversidad de ambientes. La propia evolución biológica dependió de ese movimiento incesante que crea y destruye hábitats, obligando a la vida a adaptarse o desaparecer. Las fallas tectónicas son los lugares donde la corteza revela su fragilidad. Acumulan energía durante siglos y de repente liberan todo en cuestión de segundos, provocando terremotos devastadores. Esas rupturas son recordatorios de que la Tierra está viva, respirando bajo nuestros pies. Lo que sentimos como tragedia es, para el planeta, solo un ajuste natural de equilibrio. La misma energía que mueve las placas también sostiene el campo magnético, el vulcanismo e incluso el ciclo del carbono, que mantiene el clima habitable. Todo está conectado. En algunos lugares, el tectonismo crea trampas geológicas de rara belleza. En el Valle del Rift, en África Oriental, la corteza está siendo lentamente rasgada y un nuevo océano nacerá allí en millones de años. Las grietas profundas que cortan el suelo son portales hacia el interior de la Tierra, donde ascienden gases, se forman lagos y surgen nuevas especies en ecosistemas aislados. El planeta está en un proceso de parto continuo y cada fractura anuncia una nueva forma de mundo. Hay una poesía violenta en este movimiento. La Tierra no conoce el descanso, solo el cambio. Sus placas se mueven tan lentamente que parecen inmóviles, pero a escala geológica son olas sólidas que remodelan todo lo que existe. Cada centímetro que una placa avanza o retrocede es una nota en la sinfonía del tiempo. Y nosotros, frágiles y breves, caminamos sobre esa música sin darnos cuenta. Cuando ocurre un terremoto, el planeta solo suspira. Cuando un volcán entra en erupción, solo está respirando. El tectonismo es la respiración del mundo, la alternancia entre destrucción y renacimiento. Nada de lo que existe ahora permanecerá para siempre. El continente que habitamos un día se hundirá o se partirá, y uno nuevo surgirá en su lugar. El planeta que pisamos hoy no es el mismo de ayer, ni será el mismo de mañana. El mapa de la Tierra nunca fue fijo. El mundo que conocemos hoy es solo una fotografía pasajera de un planeta en constante reorganización. Hace cientos de millones de años, los continentes no estaban donde están ahora. Formaban un solo y gigantesco bloque de tierra, un supercontinente. Esa inmensa masa continental se unió y se fragmentó varias veces a lo largo de la historia geológica en un ciclo hipnótico de construcción y destrucción que moldeó océanos, climas y formas de vida. Cada vez que la Tierra se divide, nace un nuevo mundo. Cada vez que se une, borra todo lo que existía antes. El primer gran supercontinente conocido se llama Columbia, formado entre los años de 2.000 millones, 150 millones y 1.800 millones de años atrás. Fue el primer acto de un ciclo que se repetiría para siempre. Luego vino Rodinia, que volvió a unir las masas de tierra y concentró casi todo el suelo expuesto del planeta en una sola región árida y ventosa. Millones de años después, Rodinia se fragmentó y dio origen a otro gigante, Pannotia. Pero el más famoso de todos, y el más cercano a nosotros en el tiempo, fue Pangea, el supercontinente que dominó el planeta entre los años de 330 millones y 200 millones de años atrás. Imagina un mundo en el que todos los continentes que conocemos, América, Europa, África, Asia,
la Antártida y Oceanía, estaban unidos en una sola masa colosal, rodeada por un inmenso océano llamado Pantalasa. En el interior de ese supercontinente, el clima era extremo. Vastos desiertos ardían bajo el calor, mientras los bordes costeros eran azotados por tormentas oceánicas violentas. Ese entorno gigantesco e inestable moldeó la vida de formas inesperadas. La concentración de tierras alteró los vientos, las corrientes y las lluvias, creando regiones inhóspitas y otras de abundancia. Cuando Pangea comenzó a romperse, la vida se expandió en todas las direcciones, ocupando nuevos espacios y diversificándose. El mecanismo que crea y destruye supercontinentes es el mismo que mueve las placas tectónicas. A medida que el calor del interior del planeta asciende y se acumula bajo las cortezas continentales, las fuerzas internas empujan las masas de tierra unas contra otras. Con el tiempo, la energía se redistribuye y el equilibrio se invierte. Los continentes comienzan a alejarse nuevamente, abriendo océanos y redibujando el planeta. Es un ciclo llamado superciclo y tarda cientos de millones de años en completarse. La Tierra vive un eterno vaivén entre la unión y la separación, entre la concentración y la dispersión. Cada formación de supercontinente desencadena una serie de transformaciones climáticas y biológicas. Cuando todas las tierras están juntas, el interior continental queda aislado de la humedad de los océanos y los desiertos se extienden a gran escala. El clima se vuelve severo, las lluvias escasas y las temperaturas extremas. Cuando las tierras se fragmentan, surgen nuevos océanos que traen humedad y vida. Se establecen corrientes marinas que regulan el clima y distribuyen el calor. Ese ritmo geológico, invisible al ojo humano, es el compás que marca los períodos de estabilidad y colapso de la biosfera. Los supercontinentes también desempeñaron un papel decisivo en las extinciones masivas. Cuando Pangea se formó, por ejemplo, el reajuste global de la corteza provocó una intensa actividad volcánica, liberando enormes cantidades de gases a la atmósfera y alterando el equilibrio químico de los océanos. El resultado fue un colapso ambiental que llevó a la desaparición de innumerables especies. Más tarde, cuando Pangea comenzó a fragmentarse, el planeta pasó por otro período de caos, pero esta vez el caos trajo renacimiento. Las nuevas costas, islas y mares crearon nichos ecológicos variados y permitieron el surgimiento de nuevas formas de vida. La idea de que los continentes se mueven puede parecer obvia hoy, pero fue una revolución científica reciente. A comienzos del siglo XX, el geofísico Alfred Wegener propuso que los continentes habían estado unidos y se habían separado a lo largo del tiempo. En aquella época, la idea fue rechazada. Solo décadas después, con el avance de la geología moderna y las mediciones del fondo oceánico, se descubrió que tenía razón. Los continentes realmente derivan sobre el manto, impulsados por fuerzas invisibles que provienen de las profundidades. La Tierra es un rompecabezas en movimiento, y sus piezas siempre están cambiando de lugar. La configuración actual del planeta es solo un momento intermedio. El Atlántico continúa expandiéndose, África se está acercando lentamente a Europa, y el Pacífico, el océano más grande actual, se reduce con cada siglo. Un día, todos los continentes volverán a unirse nuevamente. Los modelos geológicos sugieren que, dentro de 200 a 300 millones de años, surgirá un nuevo supercontinente. Algunos lo llaman Amasia, otros Pangea Próxima. Independientemente del nombre, el resultado será el mismo: montañas nuevas, océanos cerrados, climas extremos y el reinicio de todo el ciclo. Cuando eso ocurra, el mapa de la Tierra será irreconocible. Lo que hoy es océano podrá convertirse en altiplano árido, y lo que hoy es montaña podrá quedar sumergido. El planeta borrará sus huellas una vez más, como lo ha hecho siempre. Con cada nuevo supercontinente, la historia geológica se reorganiza, y la vida debe comenzar de nuevo. La destrucción no es el fin, es el mecanismo de renovación. La Tierra une todo, lo rompe todo y repite, como una respiración lenta entre la creación y el olvido. La historia de la Tierra está marcada por renacimientos, pero para que cada nuevo capítulo comience, otro tiene que terminar, y el planeta no tiene piedad al pasar de página.
En 5 momentos cruciales, la vida fue casi completamente borrada de la superficie. Son los eventos que llamamos extinciones masivas, periodos en los que el planeta apretó su propio botón de reinicio, eliminando a la mayor parte de las especies existentes y abriendo espacio para que nuevas formas dominaran el mundo. En cada una de ellas, el equilibrio fue destruido y luego reconstruido, como si la Tierra necesitara reinventarse de vez en cuando. La primera gran extinción ocurrió al final del período Ordovícico, hace alrededor de 444 millones de años. En aquella época, la vida florecía en los mares poco profundos, dominada por trilobites, corales primitivos y moluscos marinos. Pero el planeta entró en un colapso climático repentino. Una glaciación global congeló los océanos y bajó el nivel del mar, destruyendo hábitats enteros. Cuando el hielo se derritió, el mar volvió a subir, alterando la química del agua y asfixiando a las especies que habían sobrevivido. En unas pocas centenas de miles de años, un parpadeo geológico, cerca del 85% de toda la vida marina, había desaparecido. La segunda extinción llegó al final del período Devónico, entre 375 millones y 360 millones de años atrás. Los mares se volvieron venenosos, saturados por nutrientes traídos de la erosión continental y por la proliferación de algas que consumieron el oxígeno. Al mismo tiempo, volcanes e impactos cósmicos agravaron el desequilibrio. El 90% de las especies de arrecifes y gran parte de los peces primitivos desaparecieron. Pero de las cenizas de aquel colapso surgieron los primeros vertebrados capaces de vivir en tierra firme que comenzarían a conquistar el ambiente fuera del agua. La tercera y la más devastadora de todas fue la extinción del final del Pérmico, hace aproximadamente 252 millones de años. Ningún otro evento en la historia del planeta causó tanta destrucción. Se estima que el 95% de todas las especies marinas y el 70% de las especies terrestres desaparecieron. La Tierra prácticamente casi murió. Erupciones gigantescas en la región que hoy corresponde a Siberia liberaron billones de toneladas de dióxido de carbono y metano, provocando un efecto invernadero catastrófico. Los océanos se volvieron ácidos, la atmósfera se volvió tóxica y el planeta entró en un colapso térmico. Durante millones de años la Tierra fue un desierto sofocante y silencioso. Cuando la vida finalmente regresó, era un mundo nuevo, el de los reptiles dominantes, que más tarde evolucionarían hacia los dinosaurios. La cuarta gran extinción al final del período Triásico, hace alrededor de 200 millones de años, fue nuevamente el resultado de una convulsión interna del planeta. A medida que el supercontinente Pangea comenzaba a fragmentarse, se abrieron fisuras inmensas que liberaron gases y cenizas a escala continental. Las temperaturas oscilaron de forma violenta, los océanos se volvieron inestables y las cadenas alimentarias colapsaron. Casi el 80% de las especies desapareció. Pero la Tierra una vez más se reinventó. Con los antiguos competidores eliminados, los dinosaurios tomaron el mundo e iniciaron un dominio que duraría más de 150 millones de años. La quinta extinción, la más conocida, puso fin a ese dominio. El impacto de un asteroide hace 66 millones de años transformó el planeta en un infierno. El objeto, con más de 10 kilómetros de diámetro, impactó en la región que hoy es la península de Yucatán y liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. El cielo se encendió en fuego. Tsunamis gigantes arrasaron los océanos. El polvo y el hollín bloquearon la luz del sol, sumergiendo el mundo en una noche que duró meses. El frío extremo que siguió mató plantas, interrumpió la fotosíntesis y colapsó toda la cadena alimentaria. En pocas décadas, los dinosaurios no aviares estaban extintos, pero entre los escombros, los mamíferos, pequeños y discretos hasta entonces, encontraron su oportunidad. La vida volvió a reorganizarse y la historia siguió en una nueva dirección. Esas 5 grandes extinciones no fueron accidentes aislados, sino capítulos de un mismo ciclo. La Tierra tiene un patrón de destrucción y renovación. Cada colapso elimina formas antiguas y crea condiciones para el surgimiento de formas nuevas.
El planeta parece usar la catástrofe como herramienta evolutiva. El caos no es el final, es la semilla de otra etapa. La vida es resistente porque el planeta la obliga a hacerlo. Pero hay algo inquietante en comprender que el mismo mecanismo sigue activo. La Tierra todavía es una máquina que aprieta el botón de reinicio. El vulcanismo, el calentamiento, los cambios climáticos y las transformaciones químicas continúan ocurriendo. La diferencia es que ahora una especie consciente vive sobre ella, alterando el equilibrio con una velocidad inédita. El planeta siempre se recuperó de sus propias catástrofes. La pregunta es, ¿podrá recuperarse de nosotros? Hace 252 millones de años, el planeta atravesó el momento más oscuro de toda su historia. Ningún evento antes o después estuvo tan cerca de borrar por completo la vida. Fue el final del período pérmico, el instante en que la Tierra casi murió de verdad. La corteza temblaba, el cielo se oscurecía, los mares hervían y hasta el aire se volvía veneno. Con cada respiración, el planeta se destruía desde dentro. Lo que quedó fue un desierto tóxico y silencioso. Casi todo lo que vivía, plantas, animales y microorganismos, desapareció. La propia Tierra parecía haber renunciado a respirar. Lo que causó tal devastación fue una secuencia de cataclismos geológicos de proporciones inimaginables. En lo que hoy es Siberia, el suelo se abrió en gigantescas fisuras que escupieron lava y gases durante millones de años. Esa región, llamada Traps Siberianas, liberó más de 3 millones de kilómetros cúbicos de magma, suficiente para cubrir todo Brasil con una capa de roca incandescente de más de 1 kilómetro de espesor. En cada erupción, gases como dióxido de carbono, metano y dióxido de azufre subían a la atmósfera, alterando de forma radical la química del aire y de los océanos. El clima enloqueció. El aumento del dióxido de carbono calentó el planeta de manera brutal. Las temperaturas medias globales subieron unos 10 grados Celsius en pocos miles de años, un ritmo tan rápido que ningún ecosistema pudo adaptarse. Los océanos, sobrecalentados, perdieron oxígeno y se transformaron en mares estancados y sofocantes. Bacterias anaerobias prosperaron en las profundidades y comenzaron a liberar sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico que ascendió a la superficie y envenenó todo lo que respiraba. Las plantas se marchitaron, los animales se asfixiaron y la vida colapsó como una red desconectada. El suelo ardió, la lluvia se volvió ácida, las cenizas volcánicas cubrieron continentes enteros. La combinación de calentamiento global, acidificación oceánica e intoxicación atmosférica creó el escenario perfecto para el exterminio. Se estima que el 95% de las especies marinas y el 70% de las terrestres fueron eliminadas. Corales, trilobites, amonites y bosques antiguos desaparecieron. Era como si la propia Tierra hubiera decidido borrar el pasado y empezar de nuevo. Incluso después del fin de las erupciones, el planeta tardó millones de años en recuperarse. Los ecosistemas colapsaron por completo, y el proceso de reconstrucción fue lento y arduo. En el vacío dejado por la destrucción, comenzaron a surgir nuevas líneas evolutivas. Pequeños reptiles, ancestros de los dinosaurios, encontraron espacio para prosperar en un mundo casi deshabitado. Insectos, hongos y microorganismos fueron los primeros en regresar. El planeta comenzó poco a poco a respirar de nuevo. La extinción del final del Pérmico fue el abismo del que la vida emergió transformada. Estudios geológicos modernos muestran capas de roca marcadas por carbono quemado, cenizas y picos de metales pesados, vestigios directos de esa catástrofe. En algunos lugares hay registros de mares enteros muertos, depósitos negros de sedimentos ricos en materia orgánica que nunca se descompusieron por completo. Esas marcas son la memoria petrificada de un mundo que casi fue olvidado. La Tierra borró casi todo, pero dejó un recordatorio grabado en su piel, la advertencia de que la destrucción es parte del ciclo y de que la vida es solo una de las formas en que el planeta se recrea. Cuando el equilibrio finalmente regresó, la Tierra era otra. El clima había cambiado, los continentes se reorganizaban y las especies sobrevivientes eran diferentes de las que habían reinado antes. De los pocos seres que lograron atravesar el infierno del Pérmico,
nacieron nuevas líneas que dominarían los períodos siguientes. Entre ellas estaban los arcosaurios, que darían origen a los dinosaurios y los primeros mamíferos primitivos. El mundo se convirtió en el escenario de una nueva era, la del Triásico, y la naturaleza, una vez más, demostró que no existe ruina eterna. El gran final del Pérmico fue la cicatriz más profunda en la historia de la Tierra, una herida que nunca cicatrizó por completo, pero que enseñó al planeta a rehacerse a partir del vacío. Lo que parecía el fin absoluto fue, en realidad, el comienzo de otra jornada. La vida, reducida a unos pocos hilos de resistencia, se reinventó. El planeta sobrevivió porque sabe morir para seguir existiendo. Hace 66 millones de años, la Tierra presenció uno de los días más violentos desde su formación. Un instante tan breve como el latido de un corazón, pero que puso fin a toda una era. En ese momento, un cuerpo proveniente del espacio, un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro, cruzó el cielo a una velocidad superior a 70.000 kilómetros por hora y chocó contra el planeta con una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. El impacto ocurrió en la región que hoy conocemos como la península de Yucatán, y en pocos segundos, el mundo de los dinosaurios llegó a su fin. La colisión abrió un cráter de más de 180 kilómetros de ancho y más de 20 de profundidad. El suelo se derritió al instante, y el océano se vaporizó en un destello tan intenso que habría sido visible desde el otro lado del planeta. La onda de choque fue tan poderosa que dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos, provocando terremotos, tsunamis y erupciones secundarias por todo el planeta. El aire se incendió. Millones de toneladas de roca vaporizada fueron lanzadas a la atmósfera y cayeron de nuevo envueltas en llamas, transformando el cielo en un horno. La temperatura superficial se disparó y bosques enteros ardieron en cuestión de horas. Pero el golpe más devastador llegó después. Las partículas lanzadas al aire bloquearon la luz del sol, sumergiendo al planeta en una oscuridad prolongada. La fotosíntesis se detuvo. Las plantas murieron. Con ellas desaparecieron los herbívoros y poco después los carnívoros. Se instaló un invierno global, con temperaturas que descendieron a niveles letales. El planeta azul se volvió gris, helado y silencioso. Durante meses, tal vez años, la Tierra vivió bajo una noche casi absoluta, iluminada solo por las brasas de su propio colapso. Los dinosaurios, que habían reinado durante más de 150 millones de años, sucumbieron. Solo algunos grupos de aves y pequeños mamíferos lograron resistir, escondidos en madrigueras, alimentándose de restos y semillas. El dominio de los gigantes llegó a su fin, y en su lugar emergió un nuevo mundo, el de los pequeños, los resistentes, los que sabían esperar. La Tierra había presionado el botón de reinicio una vez más. Las consecuencias de ese impacto siguen grabadas en la piel del planeta. Rocas fundidas, capas de iridio, un metal raro en la corteza terrestre, pero común en los asteroides, y fósiles carbonizados componen un registro silencioso de destrucción. El cráter de Chicxulub, enterrado bajo capas de sedimentos, es el testimonio geológico del instante en que el destino de la vida cambió para siempre. No fue solo un impacto físico, sino también biológico e histórico. La vida se reorganizó, la biosfera se reescribió, y los mamíferos, antes sombras en los bosques, se convirtieron en los nuevos herederos del planeta. Lo que impresiona es la precisión con que el azar se mezcla con la inevitabilidad. Si el asteroide hubiera llegado unos minutos antes o después, quizá habría caído en otro punto, menos rico en azufre y carbonatos. La atmósfera no se habría envenenado tanto, y tal vez los dinosaurios aún caminarían sobre la Tierra. Pero el universo no conoce tal vez, conoce consecuencias, y en esa fracción de segundo, el curso de la evolución tomó otro rumbo. Las condiciones extremas posteriores al impacto obligaron a la vida a adaptarse rápidamente. Los mamíferos, pequeños y discretos, sobrevivieron gracias a su flexibilidad. Podían hibernar, vivir en madrigueras y alimentarse de dietas variadas. En los millones de años siguientes, estos sobrevivientes se diversificaron, ocuparon los nichos vacíos y dieron origen a nuevas formas. Entre ellas,
Mucho tiempo después, surgiría el ser humano. Somos, en cierto modo, descendientes directos de una catástrofe. Existimos porque un día el cielo cayó. El impacto de Chicxulub no fue un error, sino parte del mismo ciclo que rige todo el planeta. El universo crea destruyendo. La Tierra siempre se reconstruye a partir de las ruinas de lo que existió antes. Cada catástrofe deja espacio para que algo nuevo florezca. Y mientras haya movimiento, calor y tiempo, ese proceso nunca se detendrá. La destrucción es solo el comienzo disfrazado. En el corazón de la Tierra, donde el calor es constante y la presión casi infinita, la roca se comporta como un líquido enfurecido, y el planeta busca sin cesar una manera de liberar esa energía acumulada. El resultado son los volcanes, chimeneas vivas que conectan el interior incandescente con la superficie. Son el medio por el cual el planeta respira, exhala y renace. Son, al mismo tiempo, creadores y destructores, escultores del mundo y mensajeros del caos. Ningún otro fenómeno expresa tan bien el carácter ambiguo de la Tierra como el vulcanismo, la fuerza que mata, y poco después fertiliza lo que destruyó. Hace más de 4.000 millones de años, cuando el planeta aún era joven, los volcanes cubrían toda su superficie. El aire era tóxico y el cielo estaba rojo de cenizas y gases. Pero fue esa violencia la que formó la atmósfera primitiva y trajo parte del agua que hoy cubre la Tierra. Cada explosión lanzaba vapor, dióxido de carbono y azufre al cielo, transformando el caos incandescente en condiciones adecuadas para la química de la vida. En otras palabras, la misma fuerza que destruye todo a su alrededor fue la que creó el ambiente que nos permite respirar. Los volcanes siguen siendo las válvulas de escape de la Tierra. Cuando el magma asciende, transporta fragmentos de la historia profunda del planeta, minerales formados hace millones de años, gases atrapados desde el origen del núcleo y partículas que alguna vez estuvieron en el fondo de los océanos y regresan a la luz tras eras de oscuridad. Una erupción es en realidad una revelación, un recordatorio de que el interior de la Tierra sigue vivo y de que todo lo que vemos es solo una fina costra temporal sobre el fuego eterno. Pero el vulcanismo también es el recordatorio de que el planeta puede ser letal. A lo largo de la historia, erupciones colosales cambiaron el destino de la Tierra. La explosión del Monte Toba, hace 74.000 años, lanzó tanto material al cielo que creó un invierno volcánico que duró años, reduciendo drásticamente la temperatura global y afectando a las poblaciones humanas primitivas. La erupción del Monte Tambora, en 1815, fue tan intensa que alteró el clima del hemisferio norte y generó el llamado Año sin verano, causando hambre y desesperación. Y las erupciones de las traps siberianas, al final del período pérmico, casi extinguieron toda la vida existente. Estas fuerzas no actúan solo en el pasado distante. Cada segundo, cientos de volcanes emiten gases, polvo y magma, redibujando la superficie terrestre. Algunos son discretos, respirando lentamente por las fisuras de los océanos. Otros, explosivos y violentos, capaces de alterar el clima del planeta en pocos días. El equilibrio climático global depende en parte de esta liberación continua de gases que mantiene activo el ciclo del carbono y evita que la Tierra caiga en un congelamiento eterno. Sin el vulcanismo, el planeta sería estático, sin renovación, sin aliento. El suelo volcánico es otro paradojo fascinante. Después de la destrucción, llega la fertilidad. Las cenizas ricas en minerales transforman tierras áridas en campos fértiles, dando origen a ecosistemas exuberantes. Bosques tropicales enteros crecen sobre lo que un día fue un río de lava. Los pueblos antiguos aprendieron esto y construyeron civilizaciones en las laderas volcánicas, aceptando el riesgo a cambio de abundancia. Sabían que vivir cerca de un volcán era convivir con la propia naturaleza de la Tierra, impredecible, generosa y peligrosa. Detrás del espectáculo visual de las erupciones hay una danza de fuerzas profundas. El magma se genera cuando el manto se funde parcialmente, por efecto del calor, la presión y la composición química. Asciende porque es menos denso que la roca sólida que lo rodea. Cuando encuentra fisuras, busca una salida.
Lo que ocurre después depende de su viscosidad, de la cantidad de gas y de la presión acumulada. A veces fluye en ríos rojos y lentos, otras explota con violencia, lanzando columnas de cenizas hasta la estratosfera. Cada volcán es un retrato del alma geológica del planeta. El campo magnético de la Tierra, alimentado por el movimiento del núcleo, y el vulcanismo, impulsado por el calor interno, son dos caras de un mismo motor. Cuando el fuego dentro de la Tierra se apague, ambos desaparecerán y el planeta morirá por dentro. Los volcanes son, por lo tanto, la señal más visible de que la Tierra aún vive. Cada erupción es un latido del mundo, un recordatorio de que el corazón del planeta aún late. En última instancia, el vulcanismo es una metáfora del propio ciclo de la existencia. Nada nace sin destrucción y nada renace sin pérdida. El fuego consume, pero lo que deja atrás es la materia prima de la vida. Todos somos hijos del vulcanismo, hechos de minerales que alguna vez estuvieron fundidos en el interior del planeta. El suelo bajo nuestros pies es solo lava enfriada, el residuo de antiguas tormentas de fuego. La Tierra nos creó con las mismas manos que, en cualquier momento, podrían borrarnos. Hubo un tiempo en que todo el planeta estuvo cubierto de hielo. No solo los polos o las montañas, sino todos los continentes, todos los océanos, todas las llanuras. Un mundo blanco y silencioso, donde el sol se reflejaba en superficies heladas y la atmósfera permanecía fría e inmóvil. Esta fase extrema, conocida como la Tierra bola de nieve, fue uno de los momentos más dramáticos de la historia del planeta. Una era en la que la vida estuvo al borde de desaparecer y aún así encontró una forma de resistir. El hielo no fue solo destrucción, también fue el inicio de una transformación que lo cambiaría todo. Los científicos creen que esta glaciación global ocurrió entre 725 millones y 635 millones de años atrás, durante el período criogénico. Las causas exactas aún se debaten, pero las evidencias apuntan a una combinación de factores catastróficos. Los volcanes se adormecieron, reduciendo la emisión de dióxido de carbono, mientras la meteorización de montañas recién formadas retiraba ese gas de la atmósfera, debilitando el efecto invernadero natural. El resultado fue un enfriamiento acelerado que se propagó en cadena. La nieve reflejaba cada vez más luz solar de regreso al espacio, impidiendo el calentamiento. El planeta entró en una espiral de hielo que se alimentaba a sí misma. Los océanos se congelaron hasta cientos de metros de profundidad, y la luz dejó de penetrar en el agua. Las corrientes marinas se detuvieron. La atmósfera se volvió seca y adelgazada, y hasta el dióxido de carbono comenzó a solidificarse en los polos. Los mares someros y los ecosistemas marinos tempranos, que en esa época eran los principales ambientes de vida, desaparecieron bajo una capa inmensa de hielo. La Tierra parecía haberse convertido en un mundo muerto, inmóvil, un globo cristalino vagando en silencio por el espacio. Pero incluso en ese infierno helado, la vida persistió. Pequeños microorganismos sobrevivieron en refugios improbables, fisuras volcánicas, bolsas de agua líquida bajo el hielo y zonas térmicas en el fondo marino. Esos refugios, alimentados por calor y minerales, mantuvieron viva la chispa biológica que más tarde reavivaría la diversidad del planeta. La vida, aún reducida a casi nada, se negó a desaparecer, y fue en ese aislamiento extremo donde la biología se reinventó. Muchos científicos creen que la complejidad de las células eucariotas, las células que forman todos los organismos multicelulares, pudo haber surgido durante o poco después de este periodo de congelación total. El deshielo fue lento y violento. La liberación continua de gases volcánicos, en especial dióxido de carbono, creó un efecto invernadero intenso. Cuando el hielo finalmente empezó a derretirse, el planeta pasó de un invierno eterno a un calentamiento súbito. El vapor de agua inundó la atmósfera, tormentas colosales barrieron los continentes y océanos enteros hirvieron de reacciones químicas. Los minerales disueltos en el agua aportaron nutrientes abundantes, alimentando una explosión biológica sin precedentes. La Tierra renació y la vida se expandió con una fuerza que nunca volvería a ser la misma. Las rocas que guardan la memoria de este evento
Son testigos silenciosos de un planeta que casi murió congelado. Capas de sedimentos glaciares se encuentran hoy en regiones que actualmente están cerca del Ecuador, una prueba clara de que el hielo cubrió todo el planeta. Encima de esas capas hay depósitos de carbonato formados justo después del deshielo, resultado directo del retorno abrupto del calor y de la lluvia. Son cicatrices geológicas de un trauma global, grabadas en las entrañas de la Tierra. El episodio de la Tierra Bola de Nieve fue más que una catástrofe climática, fue una reinicialización evolutiva. Al congelarse, el planeta eliminó casi todos los ecosistemas antiguos y obligó a la vida a recomenzar en nuevas formas. Fue después de este evento que aparecieron los primeros organismos multicelulares complejos. En otras palabras, sin una Tierra congelada, quizás nunca habrían existido animales, plantas ni seres humanos. El hielo que casi mató al planeta también lo preparó para volver a florecer. Esta historia revela el verdadero patrón de la Tierra: extremos que se alternan, destrucciones que preparan el terreno para la creación. El planeta no busca equilibrio, oscila entre el fuego y el hielo, entre el calor asfixiante y el frío absoluto. Lo que parece colapso es, en realidad, un ajuste. La Tierra cambia de piel y la vida se adapta a la nueva forma. Al final, el hielo no fue un enemigo, sino una pausa necesaria en el ritmo del planeta, un silencio que precedió la siguiente explosión de vida. Existe un hilo invisible que conecta el fuego del interior de la Tierra, el aire que respiramos y el equilibrio que permite que la vida florezca. El ciclo del carbono es el engranaje que regula el clima del planeta, la respiración profunda de la Tierra a lo largo de millones de años. Sin él, el mundo se habría congelado o incendiado incontables veces. Con él, la temperatura global oscila dentro de límites que permiten la persistencia de la vida. Es el sistema más complejo y delicado que existe, un circuito entre roca, océano, atmósfera y seres vivos, donde cada parte depende de la otra para seguir existiendo. Todo comienza con el dióxido de carbono, el gas que actúa como una manta sobre el planeta. Retiene parte del calor solar, evitando que la Tierra se convierta en un desierto helado. Parte de este gas proviene de las profundidades, expulsado por volcanes y grietas oceánicas. El resto es liberado por organismos y descomponedores que devuelven al aire el carbono contenido en los cuerpos muertos. Cuando hay demasiado dióxido de carbono, el planeta se calienta. Cuando hay poco, el frío avanza. La Tierra regula ese equilibrio con una sabiduría ciega mediante procesos lentos e implacables. Las montañas son uno de los principales pulmones minerales del planeta. A medida que la lluvia cae sobre ellas, el dióxido de carbono atmosférico se disuelve en el agua y reacciona con las rocas, desgastándolas químicamente. Este proceso, llamado meteorización, transforma el gas en iones que los ríos transportan hasta el mar. Allí se combinan con el calcio para formar carbonatos, los mismos minerales que componen corales, conchas y sedimentos marinos. Cuando estos organismos mueren, sus restos se acumulan en el fondo del océano y con el tiempo forman capas de piedra caliza. Así, el carbono que alguna vez flotó en el aire termina atrapado bajo tierra, donde permanecerá durante millones de años. Pero nada en la Tierra es permanente. Las placas tectónicas, en su movimiento constante, empujan el fondo oceánico hacia las profundidades en las zonas de subducción. Allí, el calor extremo hace que parte de la roca se funda, liberando nuevamente dióxido de carbono. Este asciende junto con el magma y regresa a la atmósfera a través de los volcanes. Lo que era piedra se convierte en gas. Lo que estaba atrapado en las profundidades regresa al cielo. Es un ciclo cerrado y eterno. El carbono nace del fuego, se transforma en roca y vuelve a ser aire. Este proceso es tan lento que necesita millones de años para completar una vuelta. Aún así, es lo que mantiene al planeta habitable. Cuando las montañas se elevan, la meteorización se intensifica y retira más dióxido de carbono del aire, enfriando el clima. Cuando el tectonismo disminuye y el vulcanismo aumenta, el gas vuelve a acumularse y el planeta se calienta. Es un mecanismo de autorregulación que impide extremos permanentes.
La Tierra oscila entre el frío y el calor, pero nunca por tanto tiempo como para perder la vida. Se ajusta como si tuviera conciencia. La vida, a su vez, se convirtió en parte esencial de este ciclo. Las plantas, a través de la fotosíntesis, extraen dióxido de carbono de la atmósfera y liberan oxígeno, equilibrando la composición del aire. Los océanos absorben grandes cantidades de gas, actuando como reservorios que amortiguan las variaciones climáticas. El plancton, invisible a nuestros ojos, es uno de los mayores reguladores del clima terrestre. Cada organismo, por pequeño que sea, participa en esta danza. El carbono circula entre todos los seres, y cuando morimos lo devolvemos al suelo, completando el ciclo. Sin embargo, el equilibrio es frágil. La historia geológica muestra que pequeñas alteraciones en este ciclo pueden generar consecuencias catastróficas. Cuando el vulcanismo de las traps siberianas inundó la atmósfera de dióxido de carbono, el planeta entró en colapso térmico. Cuando la meteorización fue excesiva, la Tierra se sumergió en eras de hielo. Ahora, por primera vez, una especie consciente interfiere en este sistema. Hemos quemado en pocos siglos el carbono que tardó millones de años en quedar atrapado en forma de carbón, petróleo y gas. Estamos liberando el fuego del pasado a una velocidad sin precedentes y el planeta empieza a responder. Aún así, el ciclo del carbono muestra la sabiduría de la Tierra. Es el recordatorio de que todo lo que respiramos alguna vez fue roca y que todo lo sólido volverá algún día a ser aire. Somos parte de ese flujo y nuestras propias vidas son solo expresiones temporales de ese movimiento. Cada respiración es un préstamo que el planeta nos concede, el mismo aire que ya ha pasado por océanos, montañas, bosques y volcanes. La Tierra no guarda nada para sí misma, solo recicla todo, sin prisa, sin fin. Los océanos son las cicatrices vivas del planeta. Nacen, crecen y desaparecen como heridas que se abren y se cierran lentamente a lo largo de millones de años. A primera vista parecen eternos, pero en la escala de la Tierra, ningún mar dura para siempre. Lo que hoy llamamos Atlántico, Pacífico o Índico son solo fases transitorias dentro de un ciclo geológico que nunca se detiene. La corteza oceánica se crea continuamente en las profundidades y es devorada en los bordes. El océano es al mismo tiempo nacimiento y muerte. Todo empieza en las dorsales oceánicas, inmensas cordilleras sumergidas que serpentean por el fondo del mar como costuras luminosas. Allí el manto caliente asciende, el magma emerge y se solidifica en nueva corteza. Es el punto de creación, el lugar donde la tierra rehace su piel. El agua del océano penetra en la roca recién formada y reacciona con sus minerales, enriqueciéndose con hierro, azufre y sílice. Luego corrientes sobrecalentadas ascienden a través de chimeneas hidrotermales que albergan colonias de vida que no dependen del sol. Es en estos lugares donde el planeta todavía fabrica suelo nuevo y quizá donde la vida misma comenzó. A medida que la corteza recién nacida se aleja de la dorsal, se enfría, se vuelve más densa y empieza a hundirse lentamente. Millones de años después, en otro punto del planeta, esa misma corteza será tragada de vuelta hacia el interior en las zonas de subducción. Allí, una placa se hunde bajo otra y la roca oceánica se funde lentamente, liberando gases y minerales. Parte de ese material regresa a la superficie en forma de volcanes y el ciclo vuelve a empezar. Con cada nueva generación de corteza que nace, otra antigua es destruida. Así mantiene el planeta su equilibrio, creando y borrando al mismo tiempo. Ese movimiento continuo también remodela el mapa del mundo. Los océanos se abren y se cierran en un ritmo lento e inevitable. El Atlántico, por ejemplo, se ha venido expandiendo desde que América se separó de África hace aproximadamente 180 millones de años. El Pacífico, el más vasto de todos, está encogiéndose. Sus bordes están marcados por una cadena de volcanes y terremotos conocida como el Cinturón de Fuego, donde la corteza es empujada de vuelta al manto de manera constante. Algún día desaparecerá por completo y los continentes volverán a reunirse en un nuevo supercontinente. La Tierra ya hizo esto incontables veces y seguirá haciéndolo.
Cuando nace un océano altera todo el clima del planeta. Las nuevas corrientes marinas distribuyen calor, humedad y nutrientes, creando ecosistemas y moldeando el tiempo atmosférico. Cuando un océano muere, ese equilibrio se rompe. La destrucción de mares antiguos y el surgimiento de nuevos cambian los vientos, las temperaturas y los flujos biológicos. El planeta es un ser dinámico y sus océanos son la sangre que corre por sus venas abiertas. Los registros geológicos revelan océanos que existieron y luego desaparecieron por completo. El océano Jápeto, antepasado del Atlántico, se cerró hace más de 400 millones de años, cuando los continentes colisionaron para formar la Eurusia. El océano Pantalasa, que rodeaba al supercontinente Pangea, desapareció hace unos 200 millones de años, dando origen a los mares actuales. Cada océano que muere deja atrás montañas, mesetas y fósiles de corales, recuerdos silenciosos de un mundo que ya no existe. El fondo marino es el archivo más antiguo de la historia de la Tierra, pero también el más efímero. Ninguna roca oceánica tiene más de 200 millones de años, porque todas las anteriores ya fueron recicladas. En cambio, existen rocas continentales con más de 4.000 millones de años. Eso significa que, mientras los continentes guardan la memoria, los océanos viven en el presente. Son el ahora de la Tierra, efímeros, móviles y renovables. Esa renovación constante es lo que impide que el planeta entre en un colapso térmico. Al crear y destruir corteza, la Tierra regula la liberación de calor y recicla elementos químicos esenciales para la vida. Las reacciones que ocurren en las dorsales y en las zonas de subducción controlan la composición de la atmósfera, la salinidad de los mares e incluso la estabilidad del clima. El movimiento de las aguas profundas, guiado por ese motor, redistribuye nutrientes y energía. Nada es estático, ni siquiera el mar aparentemente tranquilo. Cuando miramos el océano, solo vemos la superficie, pero bajo ella existe una máquina que nunca se detiene. El océano es la frontera viva entre el interior y el exterior del planeta. Es el espejo donde el fuego y el hielo se encuentran. Cada ola que llega a la costa es un recordatorio de que la Tierra aún respira, de que su corazón aún late bajo la corteza y de que nada, ni siquiera el océano, es eterno. Las montañas son los monumentos de la Tierra, símbolos de grandeza, permanencia y fuerza. Pero en la escala geológica, incluso ellas son pasajeras. Cada cumbre, cada cordillera y cada valle son solo fases de un ciclo lento e inevitable de construcción y ruina. Las montañas nacen del choque entre continentes, crecen como heridas que emergen del suelo, resisten durante algunos millones de años y luego comienzan a morir, desgastadas por la lluvia, el viento y el tiempo. Todo lo que se eleva en la geología está destinado a convertirse en polvo. El nacimiento de una montaña comienza en las profundidades. Cuando dos placas tectónicas colisionan, ninguna quiere ceder. La roca, comprimida por fuerzas inimaginables, se dobla, se fractura y se apila, formando murallas de piedra que atraviesan continentes. Es el planeta presionando contra sí mismo, redistribuyendo energía y materia en una escala que supera cualquier percepción humana. El impacto es tan lento que a lo largo de una vida entera, una montaña puede crecer apenas unos centímetros. Pero, con el paso de los siglos, ese movimiento acumulado levanta cordilleras que tocan el cielo. El Himalaya, por ejemplo, nació del encuentro entre la India y Eurasia, una colisión que comenzó hace unos 50 millones de años y que aún continúa. Las montañas de esta región crecen a una tasa de aproximadamente 5 milímetros por año, imperceptible para nosotros, pero monumental para la Tierra. Cada terremoto en Nepal o el Tíbet es un recordatorio de que el planeta todavía está moldeando su propio rostro. Lo mismo ocurrió con los Andes, los Alpes y las montañas rocosas. Lo que vemos hoy es solo el retrato de un instante, pero la misma energía que crea también destruye. Tan pronto como nace una montaña, el tiempo comienza a desgastarla. La gravedad tira, la lluvia disuelve, el viento esculpe, el hielo fractura. Los fragmentos se desprenden, se convierten en arena y lodo, descienden por los ríos y se depositan en llanuras distantes. Lo que un día fue la cima del mundo
se transforma en un diminuto grano de sedimento. Con el paso de las eras, esos sedimentos se convierten en nuevas rocas y cuando el planeta vuelva a colisionar, darán origen a otras montañas. Es un ciclo perfecto: nacer, morir y renacer en otro lugar. La erosión es la escultora silenciosa de la Tierra. No solo destruye, también dibuja. Las formas sinuosas de los valles, las cumbres afiladas y las laderas suaves son obra de ese trabajo paciente. Las fuerzas destructivas moldean la belleza que contemplamos. Cada montaña representa el equilibrio entre la violencia interna que la eleva y la delicadeza externa que la consume. Al final, todo lo sólido se convierte en polvo, y todo polvo volverá a ser sólido. La historia de las montañas es también la historia de los continentes. Las cordilleras antiguas, desgastadas hace mucho, revelan los escombros de colisiones olvidadas. La Serra do Espinhaço, el escudo canadiense, el macizo de Groenlandia, todos son fantasmas de montañas que alguna vez fueron gigantes. Hoy solo quedan sus bases, suavizadas por el tiempo. Son los huesos expuestos de la tierra, testigos silenciosos de un pasado de fuerza y destrucción. Las montañas también influyen en el clima y en la vida. Obligan al aire húmedo a ascender, enfriándolo y provocando lluvias, mientras que del otro lado crean desiertos. Son barreras que moldean ecosistemas, desvían vientos y separan especies. Sin ellas, la biosfera sería homogénea y monótona. Cada cordillera es un laboratorio natural de adaptación. Cuanto más se elevan y se erosionan, más debe cambiar la vida junto con ellas. Sin embargo, por más imponentes que parezcan, las montañas tienen un límite. Las cordilleras más grandes que existen hoy serán llanuras en el futuro, y nuevos picos surgirán en lugares que ahora son océanos. Cuando África choque con Europa, los mares se cerrarán y nacerá una nueva cadena de montañas entre ellos. Es el planeta repitiendo su arte, redibujándose en intervalos que la mente humana no puede concebir. El polvo que el viento transporta, el grano de arena que fluye por el río, el sedimento que se acumula en el fondo del mar, todos fueron alguna vez parte de montañas, y algún día volverán a serlo. El planeta recicla incluso lo que parece indestructible. La piedra es solo una forma temporal del tiempo. Las montañas nos enseñan que nada es permanente, ni siquiera aquello que parece tocar el cielo. La vida en la Tierra nunca evolucionó en paz. Su mayor maestro siempre fue el caos. Cada catástrofe global, cada cambio brusco del clima, cada colapso ambiental sirvió como detonante para la reinvención biológica. Cuando el planeta se destruye, la vida se rehace. Cuando las condiciones cambian, los organismos cambian junto con ellas. La historia evolutiva no es una línea recta de progreso, sino una secuencia de caídas y renacimientos. Es la respuesta del propio planeta ante sus crisis. La extinción masiva no es solo el fin de las especies, sino el punto de partida de otras. Después de cada catástrofe, el mundo se abre nuevamente para los sobrevivientes. Cuando la mayoría de las especies desaparece, quedan el espacio, el alimento y las oportunidades. Linajes antes pequeños e insignificantes ocupan el lugar de los antiguos dominantes. Así es como la vida se reinventa. En cada destrucción se reorganiza. Después del gran final del Pérmico, por ejemplo, los reptiles que sobrevivieron en las sombras de los pantanos comenzaron a expandirse. Y en unos pocos millones de años, el planeta sería dominado por los dinosaurios. La catástrofe que mató casi todo fue el mismo evento que permitió el reinado de los gigantes. La misma historia se repitió tras el impacto del asteroide de Chicxulub. El mundo de los dinosaurios llegó a su fin, y los mamíferos, pequeños, nocturnos y discretos, encontraron un planeta vacío, listo para ser conquistado. Evolucionaron en una explosión de formas. Algunos volvieron al agua, otros volaron, otros desarrollaron inteligencia. Somos descendientes directos de esa expansión posterior al caos. Existimos porque el mundo colapsó antes de nosotros. La destrucción, paradójicamente, es el motor de la creación. En cada era la Tierra redefinió la vida según sus propias reglas. Cuando los volcanes oscurecieron el cielo, solo los seres capaces de soportar el frío y el hambre resistieron. Cuando el hielo cubrió el planeta,
La supervivencia exigió adaptación a ambientes extremos. Cuando los océanos hirvieron, solo los organismos que toleraban la acidez y el calor continuaron. El planeta, en su brutalidad, fue el mayor ingeniero evolutivo que ha existido. No hay sabiduría en el caos, pero sí un método. Selecciona a los más flexibles, a los que pueden transformar la desesperación en cambio. La evolución es el lenguaje con el que la vida responde a la Tierra. Cuando el planeta habla en destrucción, la vida responde en reinvención. Cada mutación genética, cada variación aleatoria que aporta una ventaja, es como una palabra nueva que surge en un diálogo silencioso entre lo vivo y el entorno. Las especies no planean ni anticipan, pero reaccionan. Y al reaccionar crean nuevos caminos. Así, el planeta moldea la vida. Y la vida, a su vez, modifica el planeta, alterando la atmósfera, los suelos, los océanos e incluso el clima. El diálogo es continuo, interminable. Hay una belleza trágica en este equilibrio. La Tierra mata y la vida agradece. El planeta destruye y la biología responde con innovación. Fue el caos quien enseñó a las alas a volar, a los ojos a ver, a los cerebros a pensar. Cada crisis global esculpió una nueva forma de existencia. Cuando el oxígeno comenzó a envenenar los mares primitivos, la vida inventó el metabolismo que lo usaría como combustible. Cuando los bosques desaparecieron, los animales aprendieron a caminar sobre la tierra árida. La adversidad es el molde de la evolución. Incluso hoy, ese mecanismo continúa. La humanidad, al alterar el clima y eliminar especies, está sembrando el terreno para futuras formas de vida. El planeta no terminará con nosotros, simplemente creará algo nuevo cuando desaparezcamos. La vida siempre encuentra una salida, incluso si debe empezar desde cero. Cada extinción abre un nuevo espacio en el tablero de la existencia. Es el método de la Tierra: destruir para recrear, borrar para volver a escribir. La evolución no busca perfección, solo supervivencia. Y la supervivencia, en la Tierra, exige adaptación a lo impredecible. Lo que llamamos equilibrio es solo un breve intervalo entre dos catástrofes. La vida prospera en esos intervalos, aprovechando el tiempo que el planeta le concede antes del próximo cambio. Así avanza la historia natural, como una sucesión de caídas y resurgimientos, donde el fin nunca es realmente el fin, sino el comienzo de otra forma de ser. El corazón de la Tierra todavía late, pero no es eterno. El fuego interno que mueve las placas, crea volcanes y mantiene activo el campo magnético, también tiene un final. Al igual que un cuerpo vivo, el planeta pierde calor con el paso del tiempo. Lentamente se enfría, y a medida que esa energía se disipa, la fuerza que impulsa su renovación disminuye. Algún día, el motor geológico que mantiene al mundo en movimiento se detendrá. La Tierra dejará entonces de ser un planeta vivo y se convertirá en una esfera silenciosa, fría e inmóvil, como tantas otras que ya orbitan el Sol. Desde su formación, hace más de 4.000 millones de años, el planeta ha estado enfriándose. Al principio era un océano de magma en ebullición, un infierno incandescente que formó una corteza delgada e inestable. El calor provenía de las colisiones que lo crearon, de la compresión gravitacional y de la energía liberada por el decaimiento de elementos radiactivos en su interior. Con el paso de las eras, el calor se fue liberando al espacio y el interior se estabilizó. Aún hoy, el núcleo alcanza temperaturas superiores a 6.000 grados Celsius, pero ese fuego se apaga poco a poco. Los científicos estiman que, por cada 1.000 millones de años, el planeta pierde cerca de 100 grados de calor interno promedio. Puede parecer poco, pero en escalas de tiempo geológicas es suficiente para alterar todo el funcionamiento del sistema. Cuando el interior se enfría demasiado, el manto deja de fluir con la misma intensidad. Las placas tectónicas se desaceleran y el vulcanismo se debilita. Sin el movimiento de las placas, el ciclo del carbono se interrumpe y la Tierra pierde su capacidad de regular el clima. La superficie podría transformarse en un paisaje estancado, con montañas fosilizadas y mares inmóviles. El fin del tectonismo sería el comienzo de un nuevo tipo de muerte. Sin volcanes no habría liberación de gases vitales. La atmósfera se volvería tenue y el clima colapsaría. El campo magnético, dependiente del movimiento del núcleo líquido,
comenzaría a debilitarse. Sin él, la radiación solar y cósmica golpearía directamente la superficie, destruyendo la capa de ozono y evaporando lo que quedara de los océanos. La Tierra, que durante tanto tiempo fue un planeta dinámico, se convertiría en un desierto mineral, similar a la Luna o Marte, mundos que alguna vez fueron calientes y activos, pero cuyos corazones hace mucho se apagaron. El proceso ya ha comenzado. El núcleo de la Tierra se está solidificando lentamente, y el campo magnético ha mostrado señales de debilitamiento y variación. Es un fenómeno natural e inevitable. En miles de millones de años, el planeta dejará de generar el calor suficiente para mantener su actividad interna. El fuego que moldeó los continentes y alimentó el ciclo de la vida un día se apagará. Y cuando eso ocurra, el planeta entrará en reposo. No el reposo de la destrucción, sino el del agotamiento. Aún así, el fin del fuego interno no será el fin inmediato de la vida. Antes de que el interior se enfríe por completo, el Sol cambiará primero. A medida que envejece, se volverá más brillante y caliente, evaporando los océanos y quemando la superficie. El calor externo reemplazará al interno, pero de forma implacable. El ciclo de la Tierra terminará rodeado de fuego, del mismo modo en que comenzó. La idea de que el planeta algún día quedará geológicamente muerto es incómoda, pero inevitable. Nada en el universo es eterno, ni siquiera el corazón de la Tierra. Lo que hoy llamamos montaña, océano o continente desaparecerá, reemplazado por una corteza fría e inmutable. La belleza del mundo reside precisamente en ese movimiento temporal, en el hecho de que, por un breve instante cósmico, el planeta fue capaz de vivir, respirar y crear vida. Existimos dentro de esta ventana de calor, alimentados por la energía que surge del interior del planeta. Cuando se apague, la Tierra seguirá girando, pero en silencio. Un cuerpo entre tantos otros, el recuerdo de un mundo que alguna vez ardió, respiró y soñó. El mapa de la Tierra que conocemos hoy es solo una fase. Las líneas que dividen océanos y continentes no son definitivas. Se mueven, se doblan y desaparecen con el tiempo. Dentro de cientos de millones de años, el planeta será irreconocible. Las Américas, África, Eurasia, Oceanía y la Antártida ya no existirán como las conocemos. La superficie del mundo se reunirá en una sola masa continental inmensa, el próximo supercontinente. Al igual que Pangea en el pasado, esta futura unión de tierras transformará el clima, los océanos y el destino de la vida. Los geólogos llaman a este proceso superciclo, el ciclo por el cual los continentes se acercan, se unen y luego se separan en intervalos de más de 300 millones de años. Hoy estamos en medio de uno de esos ciclos. El Atlántico se está expandiendo, mientras que el Pacífico se encoge lentamente. Las placas tectónicas continúan su movimiento silencioso, guiadas por el calor interno del planeta. Cuando el Pacífico finalmente desaparezca, las Américas colisionarán con Asia, formando una cadena de montañas tan vasta que cruzará todo el globo. Ese será el nacimiento del nuevo supercontinente, llamado por algunos científicos Amasia, por unir América y Asia en una sola tierra. Otros modelos sugieren un destino diferente. Tal vez sea el Atlántico, y no el Pacífico el que se cierre primero. En ese escenario, África colisionará con Europa y luego con las Américas, dando origen a otro continente gigante, llamado Pangea Próxima. Sea cual sea el camino, el resultado será el mismo. Todas las tierras volverán a unirse. El planeta repetirá lo que siempre ha hecho: juntar todo, romperlo todo y empezar de nuevo. Las consecuencias serán profundas. El interior de ese nuevo supercontinente será árido y hostil, ya que las masas de aire húmedo no podrán penetrar tan lejos de la costa. El calor se acumulará y vastos desiertos se extenderán por su centro. En los bordes, el choque de placas generará volcanes y terremotos a gran escala. Océanos enteros desaparecerán, mientras que otros nacerán de las grietas abiertas por el movimiento de las placas. El clima global cambiará por completo. Las corrientes marinas y los vientos encontrarán nuevos caminos. La Tierra se reorganizará una vez más. La vida también cambiará.
Las especies que existan entonces, ya sean descendientes nuestros o completamente nuevas, tendrán que adaptarse a un planeta diferente. El aislamiento continental creará nuevos patrones evolutivos, como ocurrió cuando Pangea se fragmentó. Nuevas formas de vida surgirán en regiones costeras fértiles, mientras que otras desaparecerán en el interior inhóspito. La biodiversidad se reorganizará y el planeta entrará en otro ciclo de destrucción y renacimiento. El supercontinente futuro será un recordatorio de la naturaleza cíclica del planeta. Cuando comience a fragmentarse de nuevo, se abrirán nuevos océanos y la historia continuará. Cada cierre y apertura de mares redibuja la vida. Cada colisión crea montañas y borra ecosistemas. El planeta vive en un flujo interminable de transformación, donde nada es definitivo, solo transición. Las simulaciones modernas, basadas en el movimiento de las placas y en la rotación de la Tierra, muestran que este proceso es inevitable. Pero lo que impresiona no es el destino, sino la regularidad. El planeta parece seguir un ritmo propio, como una respiración profunda que dura cientos de millones de años. Lo que hoy es Atlántico, algún día será un altiplano. Lo que hoy es montaña, se convertirá en fondo del mar. En cada ciclo, la Tierra borra las huellas de la anterior, dejando solo fragmentos en las rocas, como una memoria que se niega a desaparecer. Cuando el nuevo supercontinente esté completo, el planeta parecerá otro. Los días serán más largos, pues la rotación seguirá desacelerándose. Las mareas serán más débiles. El clima será extremo, con veranos abrasadores e inviernos profundos. El sol, más brillante y más caliente, volverá el ambiente cada vez más árido. Mientras tanto, el interior de la Tierra, ya más frío, moverá las placas con una lentitud creciente. El ciclo se repetirá, pero con un ritmo más suave, como los últimos latidos de un corazón cansado. Aún así, la belleza de ese futuro distante reside en el hecho de que confirma la constancia del cambio. La Tierra nunca ha sido estática, es memoria y movimiento. Cada era es solo un suspiro en su larga historia. Y cuando Amasia, Pangea Próxima o cualquier otro nombre posible finalmente se forme, el planeta mostrará una vez más que la destrucción no es más que otra forma de crear. La Tierra siempre ha vivido entre extremos, pero existe un límite más allá del cual ningún equilibrio es posible. Un día el planeta dejará de ser azul. Los océanos que cubren más de 2/3 de su superficie desaparecerán gota a gota, bajo un calor que ya no podrá ser contenido. Será el fin del ciclo del agua y con él el fin de casi toda la vida. Ese destino no vendrá desde dentro, sino desde fuera, del propio Sol, cuya luz, con el paso de las eras, se vuelve cada vez más intensa. Es una sentencia silenciosa y lenta, escrita en el corazón de la estrella que nos da calor. El Sol, como todas las estrellas, cambia con el tiempo. A medida que consume su combustible, se vuelve más caliente y luminoso. En aproximadamente 1.000 millones de años, ese cambio será suficiente para alterar por completo el equilibrio térmico de la Tierra. Las temperaturas medias globales aumentarán hasta niveles letales y el ciclo hidrológico comenzará a romperse. El calor intenso hará que la evaporación supere a la condensación. Las nubes se disiparán y la lluvia dejará de caer. El planeta, que alguna vez estuvo cubierto de mares y tormentas, comenzará a secarse. La humedad del aire aumentará y el vapor de agua, el más poderoso de los gases de efecto invernadero, amplificará el calentamiento. Será un ciclo sin retorno. Cuanto más calor, más evaporación. Cuanto más evaporación, más calor. Los océanos comenzarán a hervir lentamente, liberando nubes de vapor que ascenderán a la estratosfera, donde serán destruidas por la radiación ultravioleta. Las moléculas de agua se dividirán en hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno, demasiado ligero, escapará al espacio. La Tierra empezará a perder su agua para siempre. A medida que los mares retrocedan, el clima colapsará por completo. Las regiones tropicales se transformarán en desiertos incandescentes y los polos dejarán de existir. El aire se volverá espeso y sofocante, saturado de vapor y gases. Las montañas se desgastarán bajo tormentas ácidas y el suelo se convertirá en polvo estéril.
El planeta que alguna vez albergó océanos profundos y selvas verdes será un mundo caliente, seco y metálico, con temperaturas tan altas que el plomo podría derretirse en la superficie. Sin océanos, el ciclo del carbono también se detendrá. El dióxido de carbono dejará de ser removido por la lluvia y las rocas, acumulándose en la atmósfera. La Tierra se convertirá en un espejo de Venus, un infierno cubierto por nubes espesas y sofocantes, donde el calor atrapado no encuentra salida. El aire será pesado, la presión atmosférica aumentará, y no quedará viento, ni gotas de lluvia, ni rastro alguno de verde. El azul del planeta se transformará en un velo anaranjado y opaco. Con el paso del tiempo, las aguas remanentes se concentrarán en las regiones polares y luego desaparecerán por completo. Los últimos océanos serán lagos poco profundos que hervirán bajo un sol blanco y deslumbrante. Las formas de vida, reducidas desde hace mucho a microorganismos subterráneos, serán los últimos testigos del fin de la biosfera, y cuando el último vestigio de agua se evapore, la Tierra dejará de ser un planeta vivo. Este escenario, aunque lejano, es inevitable. Forma parte de la naturaleza de las estrellas y de los mundos que las orbitan. A medida que el Sol envejezca, aumentará su luminosidad hasta transformar los planetas internos en desiertos ardientes. Un día crecerá tanto que engullirá a Mercurio y quizá a Venus, y su luz abrazará la Tierra hasta que no quede nada más que un globo de roca seca. No habrá una catástrofe repentina, solo un proceso lento, ineludible y absoluto, el mismo tipo de proceso que el planeta siempre ha utilizado para transformarse. Sin embargo, hay algo poético en este final. El ciclo que comenzó con el fuego terminará en el fuego. El agua que dio origen a la vida regresará al cosmos en forma de vapor e hidrógeno, dispersándose entre las estrellas. Los elementos que un día formaron océanos, nubes y organismos volverán al espacio, disponibles para crear nuevos mundos. La muerte de la Tierra será solo un paso más en la cadena infinita de renacimientos del universo. El día en que los océanos se evaporen no será el fin de la historia, sino solo otra transición. El planeta que siempre se destruyó y se rehizo dejará de existir, pero su materia continuará viajando, fusionándose con otras estrellas y planetas. El ciclo cósmico es más grande que el ciclo terrestre, y en cierto modo, el planeta nunca dejará de recomenzar. Solo cambiará de forma como siempre lo ha hecho. Llegará un día en que el planeta dejará de respirar. No habrá viento, ni sonido, ni movimiento. Será el momento en que el último resto de calor escape del interior de la Tierra y el Sol, ya transformado en una estrella envejecida, ilumine un mundo sin vida. El azul de los mares habrá desaparecido. El verde de los bosques será solo un recuerdo petrificado, y la corteza, antes viva, estará fría y agrietada. El planeta que alguna vez estuvo lleno de movimiento se convertirá en un cuerpo inmóvil, orbitando el vacío. Será el silencio final de la Tierra. Mucho antes de ese instante, el Sol habrá cambiado por completo. Se convertirá en una gigante roja, expandiéndose hasta alcanzar la órbita de Venus y quizá engullendo la Tierra. Incluso si el planeta sobrevive físicamente, el calor será insoportable. La atmósfera se evaporará, los minerales se derretirán, y todo lo que alguna vez fue suelo y roca se convertirá en metal líquido. El campo magnético, sin la energía del núcleo, ya habrá desaparecido. Sin esa protección, la radiación cósmica atravesará el planeta como cuchillas invisibles, eliminando cualquier vestigio biológico que aún exista. Durante este proceso, la corteza se vaporizará lentamente y los elementos que componen el planeta, hierro, silicio, carbono, oxígeno, serán expulsados al espacio. La Tierra se disolverá en polvo, el mismo polvo que un día dio origen a las estrellas. Es una forma de retorno. El planeta no morirá, simplemente volverá a ser lo que fue antes, materia dispersa por el cosmos, lista para formar nuevos mundos. Pero antes de ese final total, habrá un largo periodo de silencio. Incluso después de la desaparición de los océanos y los bosques, el planeta aún albergará una resistencia casi invisible. Microorganismos enterrados profundamente en las rocas, quizás cerca del calor residual del manto,
sobrevivirán durante millones de años después del colapso de la superficie. Serán los últimos habitantes de la Tierra, testigos ciegos de un mundo sin cielo, sin mar y sin futuro. Cuando el calor interno finalmente se apague, ni siquiera ellos resistirán. El planeta entonces quedará completamente inmóvil. El silencio será absoluto. Sin truenos, sin olas, sin terremotos. Las montañas, fijas y eternamente inmutables, serán monumentos sin memoria. La atmósfera, ya tenue, permitirá que el espacio invada. La luz del sol debilitado se reflejará en una corteza metálica y sin color. Todo lo que la Tierra fue alguna vez, océano, bosque, desierto, hogar, existirá solo en el polvo del tiempo. La extinción final de la Tierra no será un evento trágico, sino el cierre natural de un ciclo. Como una llama que se apaga después de iluminar, el planeta habrá cumplido su propósito. Durante miles de millones de años, fue la cuna de océanos, continentes y seres vivos. Fue escenario de destrucciones y renacimientos. Fue el hogar de criaturas que miraron al cielo y trataron de comprender su propio origen. La Tierra no será recordada, pero su legado vivirá en cada fragmento de materia que se una nuevamente al universo. Cuando el Sol, convertido ya en una enana blanca, se enfríe lentamente y el sistema solar se hunda en la oscuridad, la historia de nuestro planeta estará completa. Lo que quede de la Tierra flotará en silencio, tal vez orbitando el cadáver luminoso de la estrella que alguna vez la calentó. Ningún sonido resonará, pero el universo continuará. Nacerán otras estrellas, se formarán otros planetas y quizá, en algún lugar lejano, otro mundo como el nuestro comience de nuevo el ciclo. La Tierra siempre fue el planeta que vuelve a empezar. Desde el magma inicial hasta el hielo global, desde las extinciones hasta los renacimientos, siempre se destruyó para crear algo nuevo. Pero cuando ese ciclo termine, quedará una lección. La vida, el movimiento y la transformación son solo capítulos breves en la eternidad del cosmos. El planeta callará, pero el universo seguirá contando su historia, en otras formas, en otros lugares. La Tierra existió durante miles de millones de años antes de nosotros. Vio nacer y desaparecer océanos, chocar continentes, surgir y morir especies. Y durante todo ese tiempo, jamás necesitó de nuestra presencia para continuar. Pero ahora, por primera vez, existe una forma de vida capaz de comprender el propio planeta y al mismo tiempo alterarlo. Nosotros, seres conscientes pero inconsecuentes, frágiles ante el tiempo y poderosos ante el entorno. La pregunta que queda es inevitable. ¿Somos parte natural del ciclo de la Tierra o una interrupción en él? Durante la mayor parte de la historia, las fuerzas que cambiaban el planeta eran geológicas: fuego, hielo, impacto y tiempo. Hoy somos nosotros. En apenas unos siglos hemos alterado el clima, cambiado la composición química de la atmósfera y rediseñado paisajes enteros. Derribamos bosques, represamos ríos, extinguimos especies y esparcimos metales y plásticos en todos los ecosistemas. Lo que antes tardaba millones de años en ocurrir, ahora sucede en décadas. Hemos creado un nuevo tipo de evento geológico, un cataclismo consciente, hecho por una especie que sabe lo que hace, pero continúa de todos modos. Algunos científicos llaman a esta nueva era antropoceno, el tiempo de la humanidad como fuerza planetaria. Un momento en el que dejamos de ser solo parte del entorno para convertirnos en agentes de transformación comparables a los volcanes y a las glaciaciones. Es un título inquietante y simbólico. Por primera vez, una especie viva se ha convertido en el motor principal de los cambios del planeta. Pero a diferencia de las fuerzas naturales, nuestro impacto es caótico y rápido, y el planeta, que siempre tuvo tiempo para regenerarse, ahora se encuentra sin pausa para respirar. El calentamiento global es solo una de las manifestaciones de ese desequilibrio. El exceso de dióxido de carbono que hemos liberado en poco más de un siglo está alterando el clima de una manera similar a las grandes erupciones del pasado, pero a una velocidad decenas de veces mayor. Las capas polares se derriten, los océanos se calientan, las corrientes se alteran. Estamos, en cierto modo, recreando las condiciones de antiguas extinciones,
pero con plena conciencia de que está ocurriendo. El planeta no se revela, simplemente responde, como siempre lo ha hecho, con calor, tormentas y desequilibrio. Aún así, hay algo profundamente paradójico en esto. La Tierra nos creó y ahora, a través de nosotros, se transforma. Tal vez no seamos un error, sino su mecanismo más reciente de renovación. Somos el resultado directo de la evolución, una consecuencia natural de miles de millones de años de adaptación y selección. La inteligencia humana es, por tanto, la Tierra pensando sobre sí misma. Y si eso es cierto, entonces no somos una interrupción, sino una nueva fase del mismo ciclo, la fase consciente. Pero la conciencia trae responsabilidad. A diferencia de las fuerzas ciegas de la naturaleza, podemos elegir. Podemos acelerar la destrucción o intentar equilibrarla. Podemos alinearnos con el ritmo natural del planeta o luchar contra él hasta el colapso. Somos la primera especie capaz de decidir si el ciclo continuará con nosotros o sin nosotros. Y paradójicamente, es esa libertad la que nos vuelve frágiles. Quizás seamos solo una breve anomalía, un destello de autoconciencia que pronto será borrado por el mismo planeta que nos creó. O quizás seamos el inicio de un nuevo tipo de continuidad, una en la que la vida, a través de la inteligencia, aprenda a preservar el equilibrio que la originó. En ambos casos, la Tierra seguirá. Con o sin humanos, el ciclo continuará, como siempre lo ha hecho. Cuando el último vestigio de nuestra civilización desaparezca, el planeta volverá a rehacerse. Las ruinas serán cubiertas por polvo, los metales se oxidarán y el tiempo borrará nuestras huellas. Y algún día, quizá, otra forma de vida surgirá, tal vez de silicio, tal vez de carbono, tal vez de algo que aún no imaginamos. Observará el mundo a su alrededor y, como nosotros, preguntará, ¿de dónde venimos?, sin saber que la respuesta ya fue escrita hace miles de millones de años. La Tierra siempre vuelve a empezar. Nosotros somos solo uno de sus muchos comienzos, y si desaparecemos, será solo otra página pasada en el libro infinito de la geología. La diferencia es que, por primera vez, una página sabe que está siendo escrita. La Tierra tiene memoria, no una memoria viva hecha de palabras o recuerdos, sino una memoria mineral, silenciosa y profunda. Cada capa de roca es una página escrita con presión, calor y tiempo. Cada fósil es una frase sobreviviente de un idioma que el planeta habla lentamente. Incluso después de borrar casi todo, la Tierra conserva rastros, fragmentos de mundos antiguos enterrados bajo la corteza. El planeta olvida casi todo lo que crea, pero nunca por completo. Registra en silencio el paso de lo que existió. Cuando miramos una montaña cortada por un río o los acantilados que revelan capas coloridas de roca, en realidad estamos viendo la historia del planeta abierta ante nosotros. Cada color, cada textura, cada pliegue cuenta una parte de la vida que pasó. El carbón, por ejemplo, es el vestigio de selvas tropicales que existieron hace cientos de millones de años. La caliza guarda conchas y esqueletos de organismos marinos de mares que ya no existen. Incluso el petróleo es una forma de memoria, el resultado de la descomposición de seres que vivieron en océanos primitivos y cuyas moléculas ahora mueven nuestra civilización. La Tierra nos habla todo el tiempo, pero pocos saben aún escucharla. Los fósiles son sus palabras más claras. Nacidos de la coincidencia entre la muerte y la preservación, capturan el instante en que algo vivo se convierte en parte del mineral. Un organismo muere, queda cubierto por sedimentos y, poco a poco, sus partes son reemplazadas por minerales, transformando lo que fue carne en piedra. Es un proceso lento, casi poético, donde el tiempo borra lo efímero y eterniza el detalle. El contorno de una hoja, el hueso de un animal, la huella de una criatura que cruzó el barro, todo se convierte en documento. Pero el planeta no es un archivista cuidadoso. De todo lo que ha vivido en la Tierra, menos de una décima parte de un 1% se ha fosilizado. La inmensa mayoría desapareció sin dejar rastro. Eso significa que la historia que conocemos es solo una sombra, un eco pálido de una realidad infinitamente más rica. Aún así, esos fragmentos bastan para reconstruir el pasado, cómo las eras se superpusieron,
cómo surgieron y desaparecieron las especies, cómo cambió el clima y se movieron los océanos. Leer la Tierra es descifrar el tiempo. Las rocas sedimentarias son los grandes libros de esa memoria. Se forman en capas, acumulando historias unas sobre otras. Las más antiguas están en las profundidades, aplastadas y ocultas, mientras que las más recientes están expuestas a la luz. En ciertos lugares, esas capas revelan discontinuidades, vacíos llamados hiatos geológicos, periodos en que la Tierra borró parte de sí misma. Son como páginas arrancadas de un libro, recordándonos que la memoria del planeta es fragmentada e imperfecta. También existen memorias grabadas en minerales microscópicos, como los cristales de zircón, que guardan en sus estructuras atómicas las huellas del calor y la radiación de hace miles de millones de años. Algunos de esos cristales tienen más de 4.000 millones de años y son los objetos sólidos más antiguos conocidos en la Tierra. Son los granos de recuerdo de la infancia del planeta, partículas que sobrevivieron a todo. La memoria fósil de la Tierra no es solo registro, sino testimonio de transformación. Cada capa que conserva la vida de ayer está construida sobre la muerte de ayer. Cada fósil que encontramos representa un momento en que el planeta destruyó algo y al mismo tiempo lo guardó. La Tierra no archiva para recordar, sino para continuar. No tiene nostalgia, tiene proceso, y aún así hay algo profundamente humano en mirar un fósil y reconocer en él una especie de espejo, porque nosotros también formamos parte de esa memoria. Cuando desaparezcamos, nuestras construcciones, nuestros huesos, nuestros objetos se convertirán en vestigios minerales, mezclados con la roca, las cenizas y el polvo. El planeta nos registrará como registró a los dinosaurios, las trilobites y las primeras algas. Seremos solo una línea más en la geología. La memoria de la Tierra es fría, pero justa. Guarda lo esencial, la evidencia de que todo cambia y de que la vida, en todas sus formas, es solo un breve destello sobre un escenario de piedra. Con cada capa, el planeta escribe y reescribe su historia, sin prisa, sin emoción. Y al final, lo que sobrevive no es el nombre, sino el testimonio de que algo existió. La Tierra nunca ha conocido el fin. Lo que llamamos destrucción es solo un intervalo, una transición, un nuevo comienzo disfrazado de colapso. Todo lo que alguna vez terminó en este planeta se transformó en otra cosa. Cada montaña destruida se convirtió en arena. Cada bosque quemado se volvió suelo fértil. Cada especie extinta abrió espacio para que otra floreciera. El planeta no muere, cambia. Y es precisamente esa capacidad infinita de rehacerse lo que hace de la Tierra una entidad única en el cosmos, una máquina de recomienzos, donde el fin es solo una ilusión. Desde el primer momento, la historia del mundo se ha hecho de ciclos. El fuego formó la roca, el hielo rompió la roca y la roca derretida volvió a ser fuego. La vida surgió, se multiplicó, desapareció y renació bajo nuevas formas. La atmósfera cambió innumerables veces. Fue venenosa, fue helada, fue ardiente. Y aún así, la Tierra continuó. Todo lo que alguna vez pareció definitivo resultó ser solo un estado temporal. El planeta es como una respiración infinita, que se expande y se contrae en un ritmo tan lento que nosotros, frágiles y apresurados, apenas podemos percibirlo. Quizá por eso, los humanos temen tanto al fin. Vivimos en tiempos breves y nuestra mirada alcanza solo lo inmediato. Pero el planeta piensa en escalas que nos superan. Lo que para nosotros es tragedia, para él es solo movimiento. Cuando una era termina, otra comienza. Cuando una especie desaparece, otras se levantan sobre sus ruinas. El planeta no lamenta lo que pierde, simplemente sigue. La vida, al contrario de lo que creemos, no es un don permanente, sino un estado que surge siempre que las condiciones lo permiten. La Tierra no guarda el pasado, lo recicla. Incluso los momentos más devastadores, el hielo global, el impacto del asteroide, el fin del Pérmico, fueron solo ajustes del equilibrio. La destrucción es el mecanismo que mantiene vivo al planeta. Si nada cambiara, si todo permaneciera igual, la Tierra moriría. El movimiento es la esencia de su existencia.
En cada era se reinventa, y nosotros somos solo una de sus versiones momentáneas. Cuando desaparezcamos, otra forma vendrá, moldeada por las cenizas de lo que fuimos. El mito del fin es en realidad un mito humano. El universo no trabaja con finales, sino con transformaciones. Las estrellas mueren, pero su materia crea nuevas estrellas. Los planetas se apagan, pero su polvo forma nuevos mundos. La muerte a escala cósmica es solo una redistribución de materia y energía. Nada realmente termina, todo solo cambia de estado. El cuerpo que tenemos, el aire que respiramos, el suelo bajo nuestros pies, todo ya fue otra cosa, en otro tiempo. La eternidad no está en la permanencia, sino en el cambio. La Tierra nos lo recuerda constantemente, se destruye y se rehace desde hace miles de millones de años, y seguirá haciéndolo hasta su último suspiro térmico. Cuando el fuego interno se apague, cuando los océanos se evaporen, cuando el sol se expanda y consuma lo que quede, aún así, los átomos del planeta seguirán viajando por el espacio y, en algún lugar distante, pueden unirse de nuevo, dar origen a otro mundo, a otra oportunidad, a otra forma de vida. La historia nunca termina, solo cambia de escenario. Comprender esto es entender que la Tierra no es solo un lugar, sino un proceso. Es el acto continuo de transformar lo que existe en algo nuevo. El verdadero milagro del planeta no es la vida, sino la capacidad de generar condiciones para que la vida vuelva a surgir, incluso después de haber sido borrada. La destrucción es parte de la creación, y el fin es solo el momento en que lo viejo da paso a lo que aún no ha nacido. El ciclo del mundo es, por tanto, el ciclo de todo, de la roca al ser, del ser al polvo y del polvo a la roca otra vez. Nada se pierde, todo se transforma. La Tierra no teme al fin porque nunca lo ha conocido. Y quizá esa sea la lección más profunda de todas. No hay fin, solo cambio. Y en el silencio del tiempo, cada transformación es una nueva forma de vida respirando dentro del mismo universo eterno. La Tierra siempre ha vuelto a comenzar. Desde el primer instante de fuego hasta el último suspiro de silencio, nunca ha dejado de transformarse. Todo lo que existe hoy, las montañas, los mares, el aire y hasta nosotros, es el resultado de miles de millones de ciclos de destrucción y renacimiento. Somos parte de un planeta que nunca aceptó la quietud, que hace del caos su equilibrio y del cambio su destino. Y cuando entendemos esto, también comprendemos que la belleza del mundo no está en la permanencia, sino en la impermanencia. Nada dura para siempre, y precisamente por eso, todo es tan valioso. Mirar el cielo y darse cuenta de que cada estrella, cada grano de polvo y cada célula viva forman parte del mismo proceso, es aceptar que estamos hechos de la propia Tierra. El hierro de nuestra sangre ya estuvo en el núcleo incandescente del planeta. El calcio de nuestros huesos proviene de mares antiguos. El oxígeno que respiramos nació de bosques que ya no existen. Somos la memoria viva de eras pasadas, la continuación de los mundos que la Tierra creó y destruyó. Somos el planeta pensando, sintiendo y tratando de comprenderse a sí mismo por un breve instante de conciencia. La Tierra no habla, pero enseña. Enseña que toda destrucción es también un comienzo, que toda pérdida contiene en sí la semilla del renacimiento. Enseña que la vida es resistencia y reinvención, y que el tiempo no tiene prisa, solo dirección. Todo lo que parece un final es, en realidad, una transición. Y nosotros, al existir aquí y ahora, somos testigos del movimiento infinito que hace que el planeta sea lo que es. Una máquina de transformar la nada en todo. Tal vez el mayor privilegio de la humanidad sea poder observar su propio hogar en transformación. Ver el mar moverse, la montaña desgastarse, el viento cambiar de rumbo, y reconocer un patrón en medio del caos. La Tierra no es solo el lugar donde vivimos, es el proceso del que formamos parte. Estamos dentro de ella como células de un mismo organismo, respirando juntos, latiendo al mismo ritmo. Así que, antes de dormir, respira profundamente. Siente el peso de la gravedad que te une a este suelo, el mismo suelo que alguna vez fue lava, océano y desierto. Siente el aire que ha pasado por millones de bocas antes de llegar a ti.
Percibe que cada átomo de tu cuerpo ya formó parte de otra forma, de otro tiempo, de otra historia. Nada de lo que somos es nuevo. Todo es continuidad. La Tierra seguirá su camino como siempre lo ha hecho, y nosotros, cuando partamos, seguiremos con ella, disueltos en sus minerales, sus aguas y sus cenizas. La eternidad no está en durar, sino en pertenecer. Si este video te trajo calma, reflexión o curiosidad, apoya este canal, deja tu me gusta, suscríbete y compártelo con quien también ama aprender sobre el universo mientras descansa. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Dulces sueños y hasta el próximo.